Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes para desentrañar un misterio que tiene a muchos de nuestros seguidores con la intriga a flor de piel. Si eres fan de las estrellas turcas, seguramente ya sabrás de quién vamos a hablar, la increíble Hande Erçel y su posible conexión romántica con nada más y nada menos que Kerem Bürsin y Serine Sarıkaya. Sí, sé que el título puede haber sonado un poco enigmático. Pero hoy vamos a ir más allá de los titulares y a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y, sobre todo, en lo que la propia Hande ha compartido sobre estas supuestas historias de amor. ¿Hay realmente un secreto del romance entre Kerem y Serine que involucra a Hande? ¿O son solo chismes de la prensa? Vamos a descubrirlo juntos. Y antes de que nos adentremos en este fascinante tema, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Cada semana traemos contenido fresco y emocionante sobre tus celebridades favoritas, y no querrás perderte nada. Dale clic a ese botón de suscripción y activa la campanita para que seas el primero en enterarte de nuestras nuevas publicaciones. Gracias por estar aquí y por apoyar nuestro trabajo. Bueno, empecemos por el principio. La carrera de Hande Erçel es impresionante. La hemos visto brillar en producciones turcas que han conquistado audiencias a nivel mundial, y su carisma es innegable. Pero cuando hablamos de su vida personal, especialmente en lo que respecta a sus relaciones sentimentales, la prensa y los fanáticos siempre están muy atentos. Y es aquí donde entran Kerem Bürsin y Serine Sarıkaya, dos nombres que por sí solos ya generan revuelo. Primero hablemos de Kerem Bürsin. Ustedes saben que Hande y Kerem protagonizaron juntos Sen Kalkam, una serie que se convirtió en un fenómeno. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que era imposible no preguntarse si esa conexión traspasaba la ficción. Durante la emisión de la serie, los rumores de un romance entre ellos eran constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartían momentos en redes sociales, y sus interacciones públicas a menudo alimentaban estas especulaciones. Para muchos eran la pareja perfecta, la que esperábamos ver junta en la vida real. Y vaya que esa expectativa era alta. Las fans en particular estaban divididas entre quienes deseaban que fueran pareja y quienes creían que era solo una estrategia de marketing o una amistad muy cercana. Hande, siempre elegante y reservada, solía responder a estas preguntas con sonrisas y evasivas, pero sin negar rotundamente nada, lo que dejaba la puerta abierta a la imaginación. La realidad es que la relación profesional entre ella y Kerem era increíblemente sólida, y eso se traducía en actuaciones memorables. Pero, ¿llegó a ser algo más? Esa es la pregunta del millón. Por otro lado, tenemos a Serine Sarıkaya. Serine es otra de las actrices más destacadas y queridas de Turquía. Conocida por su talento y su estilo, también ha tenido su cuota de atención mediática en cuanto a sus relaciones. La conexión entre Hande y Serine no es tan directa como la de Hande y Kerem, sino que se entrelaza a través de Kerem. Es decir, los rumores surgen cuando se habla de la relación de Kerem con Serine y cómo Hande encaja o no en ese panorama. Se sabe que Kerem y Serine tuvieron una relación sentimental que, según los informes, terminó hace un tiempo. Sin embargo, la prensa turca a veces es muy creativa, y ocasionalmente los nombres de Hande, Kerem y Serine se juntan en titulares que sugieren algún tipo de triángulo amoroso o conflicto. Ahora, la clave de nuestro vídeo de hoy es desvelar el secreto del romance de Kerem y Serine. Pero, ¿y Hande dónde entra en todo esto? Pues bien, la forma en que Hande se relaciona con este supuesto secreto es a través de la percepción pública y la especulación. Cuando se hablaba de Kerem y Serine, a menudo se comparaba su situación con la relación que Kerem había tenido o se rumoreaba que tenía con Hande. Las redes sociales se convertían en un hervidero de teorías. Algunas personas argumentaban que Hande aún sentía algo por Kerem, o que su amistad era tan profunda que podría haber incomodidad si Kerem estaba con otra persona. Otras defendían la idea de que Hande y Kerem eran simplemente grandes amigos y compañeros de trabajo, y que su relación con Serine no tenía por qué ser un problema. La verdad es que en el mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día. Y cuando se trata de celebridades tan seguidas como Hande, Kerem y Serine, es natural que la imaginación vuele. Lo interesante de este tema es analizar cómo la prensa y el público construyen narrativas alrededor de las vidas de los famosos. A veces una simple foto o un comentario casual se magnifican hasta convertirse en una gran historia. Pero, ¿qué dice Hande al respecto?
Aquí es donde se pone interesante. Anne Ercel ha sido muy cautelosa al hablar de su vida privada. Cuando le preguntan sobre su relación con Kerem, después de la separación de ella con Kerem, ella ha mantenido una postura de respeto y amistad. Ha destacado la importancia de su conexión profesional y personal que construyeron durante Senkalkam, pero siempre ha sido clara en que eso es parte del pasado y que ahora son buenos amigos. En cuanto a la relación de Kerem con Serine, Anne generalmente ha mantenido silencio o ha ofrecido declaraciones diplomáticas que no alimentan el drama. Ha expresado respeto por las decisiones personales de Kerem y ha evitado cualquier tipo de comentario que pudiera interpretarse como celos o resentimiento. Una de las cosas que más admiramos de Anne es su profesionalismo y su capacidad para separar su vida pública de la privada, al menos en la medida de lo posible. Ha aprendido a lidiar con la atención mediática de una manera muy madura. Cuando se le ha preguntado directamente sobre posibles triángulos o conflictos entre ella, Kerem y Serine, sus respuestas suelen ser concisas y tranquilas. Por ejemplo, en alguna entrevista, ante la pregunta de si le incomodaba la relación de Kerem con Serine, Anne podría haber respondido algo como: cada persona tiene su vida privada y toma sus propias decisiones. Yo le deseo lo mejor a todos y me concentro en mi trabajo y en mi felicidad. Este tipo de declaraciones son clave porque no entran en detalles personales ni generan titulares sensacionalistas, pero sí muestran madurez y respeto. El secreto del romance de Kerem y Serine, desde la perspectiva de Anne, parece ser simplemente la realidad de que cada uno sigue su camino. No hay un drama oculto o un secreto romántico que la involucre directamente en la relación de Kerem y Serine. Más bien, la especulación surge por la fuerte conexión que Anne tuvo con Kerem en el pasado, y como la prensa busca constantemente conexiones y comparaciones. La verdadera historia, vista a través de los ojos de Anne, es probablemente mucho más simple: una amistad valiosa con Kerem, y el respeto por las relaciones que él y Serine deciden tener. Es importante recordar que las redes sociales y los medios de comunicación a veces crean narrativas que no se corresponden con la realidad. Los fanáticos, al estar tan involucrados emocionalmente con sus ídolos, a menudo proyectan sus propios deseos y expectativas. Y es en ese espacio donde nacen los rumores de secretos románticos y triángulos amorosos. En resumen, el secreto del romance de Kerem y Serine, que involucraría a Anne Ercel, si lo hay, es más bien un secreto de la prensa y del público, que busca conexiones y drama donde quizás solo hay respeto y caminos separados. Anne ha sido clara en que su relación con Kerem es una amistad valiosa, y no ha dado pie a especulaciones sobre celos o conflictos con la actual pareja de Kerem. Su enfoque está en su carrera y en su bienestar personal. Es una lección de madurez y profesionalismo en un mundo que a menudo se deleita en el chisme. Así que, para recapitular, hemos hablado sobre la química innegable entre Anne Ercel y Kerem Bürsin durante Senkalkam, y cómo eso alimentó los rumores de un romance. Luego exploramos la relación de Kerem con Serine y Sarkaya y cómo la prensa ha intentado vincular estas tres figuras en supuestos dramas. Y lo más importante, hemos analizado las declaraciones de Anne Ercel, quien ha mantenido una postura respetuosa y discreta, dejando claro que valora su amistad con Kerem pero que no hay ningún secreto romántico que la involucre en la relación de Kerem y Serine. La conclusión es que, si bien la especulación mediática es intensa, la realidad parece ser mucho más sencilla y madura, con cada uno viviendo sus vidas. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de los rumores y las celebridades turcas, y que hayan encontrado útil esta perspectiva sobre la situación. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que hayan compartido este tiempo conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creían en los rumores? ¿Qué opinan de la forma en que Anne maneja su vida privada? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nuestro canal. Y si este vídeo les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar este tema. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por todo su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.